A ver, ¿Qué hiciste toca. con tu pelo? ¿Eh? ¿Por qué te pusiste el pelo negro? ¿Cómo me veo de pelinegra? Chiro. Clase como una picafresa. Hola, yo soy Bella Daniel y bienvenidos al podcast Efecto Primavera. Este es mi primer capítulo y estoy muy emocionada de compartirles un tema que me parece muy importante tocar, pero que siempre me ha dado como ese miedo de cómo tocarlo, cómo hablar del tema, cómo manejarlo. Es que no sé. Espero que puedan entenderme porque yo siempre voy a hablar como desde mi experiencia y desde lo que yo viví y lo que me pasó. ¿Cómo fue para mí ser modelo con solo 15 años? Por lo largo de mi vida la gente me ha preguntado si sigo modelando, si no sigo modelando, si soy modelo, que parezco modelo, que por qué ya no trabajo en eso, y nunca he podido dar una respuesta concisa y sencilla porque siento que es un tema muy profundo y que realmente no sé la respuesta concisa, pero por eso quiero empezar este episodio hablando de cómo fue para mí. Es importante mencionar que yo venía de sentirme la niña más fea del mundo. ¿Por qué? Porque en mi escuela, pues obviamente siempre hay personas que te hacen sentir así. Y así es como yo me sentía. Nunca fue para mí un tema fuerte, sino que solamente lo acepté y dije, ok, o sea, está bien, no pertenezco a ese lugar como de las niñas bonitas, pero simplemente me adapté, lo acepté y lo supe manejar. Y quiero mencionarles aparte que cuando yo era niña, muchos viejitos me decían como que me parecía, ay, te pareces a esta persona, incluso me llegaban a decir que me parecía a Mila Jovovich. Y para mí no tenía nada de sentido, porque lo único que cuando eres niño y escuchas que alguien te repite que eres feo o eres fea, pues es lo único que pasa es que lo crees de esas personas, y cuando te lo dicen una persona adulta, cuando te lo dice una persona mayor, como que no tiene sentido para ti, pero háganle caso a sus mayores, porque no es como que yo diga, ay, me siento como la más hermosa del mundo, no, pero a veces nos creemos cosas que hieren en tu infancia y no escuchamos a veces la opinión de otra persona que puede tener un poco más de valor. Les voy a dar, y me voy a abrir mucho en este tema, porque les voy a dar como una descripción breve de la Daniela de 15 años. Quizás algunas de estas cosas las sigo conservando, pero en ese tiempo cuando yo tenía 15 años era una niña inocente, y siempre lo digo y lo voy a decir, era una niña inocente, era una niña introvertida, era una niña que no le gustaba meterse en problemas, que prefería quedarse callada antes que pelearse con alguien. O sea, son cosas que incluso hasta ahora siento que sigo conservando como esa esencia, pero ahora sé tratar los temas sin ningún problema, y antes no. Yo era una niña que no podía dar su punto de vista, que no se desenvolvía ante las cámaras o frente al público. O sea, yo no me sentía como capaz de poder hablar, de dar mi punto de vista y de decir cómo me sentía. Siento que mi caso fue un poco diferente porque normalmente las modelos hablan desde el punto de cómo fue que les afectó en su alimentación y en su físico, y conmigo fue muy diferente porque yo, de venir de un lugar en donde me hacían sentir que era fea, que no tenía valor, que no pertenecía a ese estereotipo o ese estándar de belleza, llego a este mundo y de repente me empiezo a sentir bonita y me empiezo a sentir valorada. Siento que es como un shock súper raro porque muchas niñas platican desde su experiencia que el modelaje les empezó a dar inseguridades, y es algo que a mí me pasó todo lo contrario, y son cosas que pues la verdad agradezco, pero
les quiero como que platicar más a fondo, no solamente del físico, de la portada, sino como que de esos temas que nadie toca, por lo menos yo no he visto que los toquen, y que siento que son súper importantes saber. Quiero dar un punto de vista, físicamente hablando. Hay niñas aquí en México, por ejemplo, yo mido 1,70, no soy muy alta, pero para el estándar promedio de México sí se me considera una niña alta. Entonces, a veces cuando este tipo de niñas que son altas, delgadas, exóticas o que tienen unos rasgos fuertes, por ejemplo la ceja, ¿no? Como en mi caso, a veces como que en el grupo en el que te desenvuelves no es común y es cuando te empiezan a atacar por eso. Entonces, cuando una niña de este tipo llega a un lugar en donde valoran todo este tema, es cuando dices, wow, por fin pertenezco a un lugar y por fin me toman en cuenta y me valoran. Y es ahí cuando a veces existen esos problemas en donde una niña que quizás no cumple con esos estándares quiere meterse a fuerzas a encajar a ese lugar, y es cuando yo siento en lo personal que empiezan esas inseguridades, porque quieres encajar a fuerzas en un lugar. No es que seas como una niña que no tiene valor, ni mucho menos, simplemente que cada quien se desarrolla en lugares diferentes y tiene capacidades diferentes. Primero de tocar todos los temas súper fuertes que voy a tocar, y voy a tratar de ser sutil con mis palabras, es agradecer. Yo siempre trato de agradecer todas las oportunidades que se me han dado, independientemente de cómo hayan sido. Entonces, no quiero generalizar, por eso lo quiero aclarar antes de tocar los temas. No quiero generalizar que todas las agencias de modelos son así o todas las personas son así. No quiero generalizar, pero a mi experiencia y a lo que mayormente viví fue de este modo. Entonces, quiero agradecer principalmente y número uno, obviamente a mi mamá, porque ella fue un pilar súper importante para mí en mis inicios como modelaje y hasta el final, o sea, hasta el final mi mamá estuvo conmigo. Obviamente porque yo tenía 15 años, pues tenía que tener al lado de mí siempre a un tutor. Quiero agradecer a mi mamá porque ella me llevaba a los castings, me esperaba, me decía cómo hacerle, porque pues sabía que yo no tenía como tanta facilidad en ese momento, pero siempre estuvo ahí acompañándome. O sea, hasta me acuerdo, ¿saben de qué me acuerdo? De que mi mamá a veces detrás de cámaras me hacía señas así como de que sonríe, porque a mí me costaba mucho trabajo sonreír, o sea, decía, es que estoy sonriendo falsamente, no puedo, me temblaba la boca. Entonces mi mamá siempre me decía, sonríe o así, y hasta cierto punto siento que mi mamá y yo nos empezamos a llevar mejor, como que nuestra relación mejoró. Y pues obviamente otro punto súper importante del cual siempre voy a estar agradecida es que gracias a esto conocí cosas fuera de mi círculo completamente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada, porque obviamente yo pertenezco pues a un círculo social, y cuando me meto a modelar fue cuando entendí muchas cosas, cuando conocí gente, vi qué tan creativa es la gente que hace, por ejemplo, los sets o los fotógrafos que ponen de que la iluminación. Gracias a eso siento que como que pude explotar un poquito más mi creatividad, y es algo que siempre agradecí, que aprendí, que si había un problema en una campaña o en un set, luego todos, así de, tenemos que solucionar esto, ¿qué vamos a hacer? Y no por ejemplo, no tenían algo en ese momento, y era como que vamos a conseguir algo para dar este resultado que queremos dar. Que me da un montón de risa porque cuando yo me metí a este medio, pues obviamente me empezaban a arreglar súper exótica de que maquillaje y todo, yo no estaba acostumbrada a nada de esto. Y más porque yo tengo una relación con la ropa de niño desde chiquita, o sea, mi mamá me vestía de niño. Y hasta hoy, el día de hoy, yo tengo una relación bonita con la ropa de niño, me siento como muy cómoda siempre, pero fue un cambio súper drástico de que de repente hasta mi mamá me veía y decía, ay, eres otra. Entonces, hasta el cómo experimentar con las cosas que me gustaba usar o no, creo que fue como algo muy positivo en mí.
y cómo el modelaje me aportó como cosas buenas. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo y a lo que venimos, voy a tratar de ser concisa, pero también quiero como que poder expresarme un poco mejor y como ser yo, ser natural y fluir. Los inicios del modelaje. Yo les voy a platicar mi forma en la que empecé a ser modelo. Fue algo, la verdad, súper raro, súper random, que nunca me imaginé. Yo estaba ese día con una tía por parte de mi papá y era una tía que realmente no era como que frecuentábamos mucho, pero pues en ese momento salimos, nos la pasamos súper bien y ella subió una foto conmigo en su Facebook. En ese tiempo pues era como que la época de Facebook, como que todos querían tener Facebook, a mí no me dejaban tener Facebook, entonces en ese momento en el que ella sube una foto, uno de sus contactos la llama o le manda mensaje, no recuerdo bien, y le dice, ¿quién es ella? Quiero trabajar con ella. Y pues obviamente ella me refirió con esta persona, era una fotógrafa muy buena y ella me dijo que me tenía un proyecto para hacer un catálogo de novias. Entonces, fue mi primer trabajo, yo tenía 15 años y era como que, ¿qué? ¿Es en serio? O sea, dije, pues ok, no, fue mi mamá, me acuerdo que fue en Tequila, fue en una locación que era en Tequila, y fue mi primera experiencia en cámaras, fue mi primera experiencia como viendo cómo es la gente de ese medio, o sea, como súper movida y así. Y después de eso, esa misma persona, la fotógrafa, me refiere con una agencia de modelos en Guadalajara, que en ese tiempo era una agencia madre, o sea, era una agencia muy buena. Entonces, me acuerdo que me pidieron, yo mandé mensaje, ¿no? De que, hola, tal persona me refirió, para ver si puedo, como que, pues que me casteen y así. Entonces me acuerdo que mi mamá me dijeron como que no, estamos llenos o algo así. Entonces recuerdo que mi mamá me tomó unas fotos, me dijeron, mándame fotos. Y me tomó unas fotos con un celular bien chafa, la verdad. Y me tomó las fotos y se las mandamos a la persona encargada de la agencia. Y me dijo, ok, vente, te vamos a hacer como un casting presencial, como para verte, tomar tus medidas y todo. Entonces fue como mi primer contacto en donde entré como ya a una agencia como más seria, se podría decir. Y ellos me castearon, me tomaron un book y me metieron a su agencia. De ahí mi segundo trabajo fue una portada de Intermoda, era una revista, y me acuerdo que fue en el Hotel Aloft de Guadalajara. Y yo estaba así de que súper emocionada. Me acuerdo que ahí conocí a un maquillista súper bueno, que ahorita también respeto mucho su trabajo y siempre me ha gustado. Se llama Luquín y pues en ese tiempo él también iba empezando en todo este medio. Él me maquilló, nos rentaron las habitaciones súper top de arriba. Teníamos toda la vista, yo estaba así de que, qué bonito. Obviamente en mis inicios yo era como que no la quiero regar, o sea, quiero hacer todo bien, no quiero decir como que regarla. Yo la neta no sabía socializar y hasta ahora me cuesta un poco, pero siento que ya puedo no verme sangrona porque a veces el no saber socializar puede hacer que te veas un poco mala onda. Entonces, en ese tiempo yo no sabía socializar, yo no quería regarla, yo no quería opinar algo que a alguien le molestara. Entonces, para mí fue como un poquito difícil ese tema, pero es algo que también el modelaje me aportó mucho a positivo y me ayudó. Esa vez fui modelo de vestidos de Benito Santos y todo eso. Para mí era como, wow, qué divertido. Voy a proceder hablando del dinero. Siento que el dinero es un tema súper tabú, que a mucha gente no le gusta hablar, no le gusta hablar de dinero, no le gusta decir, pero es algo muy importante, creo yo. Eh, Realmente no sé quién me esté viendo, pero pues quizás les puede interesar y yo siento que ese tema les va a interesar. Yo cuando empecé, obviamente no tenía idea
de cómo se manejaba esto. O sea, no tenía idea de cómo funcionaba, cómo te hacían los pagos. Y era un tema que la verdad era complicado porque lo único que aprendí que te puedo decir es que no te dé pena hablar del dinero. Es algo súper natural, es algo normal, no estás haciendo nada malo. Yo en su tiempo y en mis inicios, la verdad es que era un tema que me costaba mucho tocar, pero aprendí que no te debe dar pena porque luego pasan cosas, conflictos y malentendidos que no deben de pasar. Claro que para mí, para mi nivel social, socioeconómico, el estar en un trabajo de esos, para mí era como, wow, estoy ganando dinero que no imaginé ganar. Entonces, yo les voy a dar un tip. Yo, la neta es que siempre me administré mi dinero muy bien. Hasta ahora creo que sigo administrando muy bien mi dinero. Pero en ese tiempo, yo siempre dividía mi dinero en tres. O sea, no sé cómo ustedes lo vean. Yo les comparto desde mi experiencia. Yo dividía mi dinero en tres partes. Una era para mí, otra era para invertir y otra era para mi mamá. Porque mi mamá siempre fue una persona que me apoyó, que me llevaba, que todo. Entonces yo siempre le agradecí mucho a mi mamá esa parte. Algo como que después me fue desilusionando un poco es que muchos agentes, muchas agencias, no te dicen bien para qué trabajo vas, cuánto vas a ganar, cuántos días, cuántas horas. Entonces es un tema que va conjunto con el dinero, porque a veces hacía un trabajo, a mí o sea, había veces que te pagaban hasta los 3 meses. Yo sé que obviamente estos temas pasan en en todo el mundo, en todos los trabajos, pero pues yo voy a hablar desde cómo lo vive una persona en el modelaje. Había veces que hacías un trabajo y te decían, a veces era muy raro, muy raro, muy raro que te pagaran al corte, que es como decir en el momento que haces el trabajo. Pero normalmente las empresas es un show, es un desmadre, perdónenme, pero sí, porque siempre van retrasadas, o sea, lo que lo deben, lo gastan y van debiendo y se les va juntando todo. Entonces, si tú, o sea, era un tema que yo decía, ¿por qué el preguntar algo que es mi derecho se convertía en algo tan complicado? O sea, porque si preguntabas, luego se hacía un show y pues te veían mal. Entonces, por ejemplo, había veces que tú ponías de tu dinero, como que si salían fuera, a mí me pasó una vez, ¿no? De que pagas tus viáticos y pues te los terminan debiendo y te dicen, no, pues te vamos a pagar al mes, que era como lo más normal que pasaba, pero había veces que te pasaban de que 2, 3 meses, 4 meses y no te pagaban. Y era como que momento incómodo porque me incomoda a mí preguntar por la manera en que se manejan, o sea, como que te responden a tu pregunta y pues incómodo a lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, el dinero siempre era un tema tabú. Entonces, como que esta vibrita era como que, ay, no, no quiero, porque pues tienes que pasar por eso y pues eres una niña, o sea, tienes que aprender a lidiar con muchos temas, o sea, hasta para facturar, o sea, son muchas, muchas cosas. Y de aquí me voy a pasar al punto de la inversión que se necesita para ser modelo. O sea, uno pensaría como que, ay, es muy fácil, no, no. Eh, las personas que empiezan en este mundo tienen que invertir mucho en su apariencia física y era algo que yo cuando entré pues no tenía muy consciente porque pues es como, por ejemplo, tienes que invertir tu tiempo en ir a castings. Había castings que duraban de que 5 horas y pues obviamente no te garantizan que vayas a obtener el trabajo. Entonces tienes que invertir en tiempo, tienes que invertir pues en trayectos, tienes que invertir en tu apariencia física, en verte bien, porque obviamente las chicas que tenían buen gusto y todo pues se veían bien. Yo la verdad, la neta es que en ese tiempo yo no sabía ni de gusto ni de cómo vestirme. A mí solo me dijeron, en los días que tengas castings, vístete de negro, es lo más fácil y ya.
Entonces era como lo que hacía, pero claro que pues probablemente resta puntos toda esta parte de cómo te veías, tu apariencia física, hacer ejercicio. Por suerte, y otra vez agradezco, yo no tuve que pagar un curso de modelaje. A veces me sentía mal y yo me daba cuenta de estas cosas, me sentía mal porque había niñas que querían entrar a ese medio, que querían pertenecer y las hacían pagar un curso, porque es muy diferente obviamente la escuela allá a una agencia de modelos. Les hacían pagar un curso de modelaje, pero las hacían pagar por meses, años y nunca las lanzaban como para proyectos o trabajos. Entonces yo agradezco que por mi parte no se me pidió esto, o sea, simplemente fue como que me mandaron ahí al ruedo, yo ni siquiera sabía posar, no sabía nada y me mandaron así y obviamente con el tiempo pues ya fui aprendiendo. Los fotógrafos pues te van guiando, te van diciendo cómo ponerte, cuál es tu lado, o sea, todo esto yo lo aprendí en la práctica y no tal cual en la escuela. Claro que estaría muy padre y muy interesante que las agencias pues te apoyaran en ese aspecto como de que, ok, pues o sea, te vamos a dar una clase de apoyo, pero pues obviamente es un negocio, entonces ellos, a las personas que probablemente no les veían como que ese potencial, era cuando como que mandaban a las escuelas y es como, está bien que quieras estudiar o que quieras hacer un curso o lo que sea, eso siempre va a estar súper bien. Lo malo es que cuando te venden una idea que no es real, o sea, que no te van a dar la oportunidad tal cual. Y eso es lo que yo veía, que a veces decía, qué feo, porque yo tenía una compañera de trabajo que ella siempre estaba ahí, iba a las escuelas, súper aplicada, era linda, todo, pero a ella le decían como que es que tú tienes mucho gusto, tienes que bajar eso. Y te quedas así como, pues no, o sea, es muy difícil. Entonces, es cuando las chicas empiezan a tener como ese tipo de conflictos internos con su físico y con las cosas que a veces se presentan en estos casos. Y algo que yo también me di cuenta fue que si deseas trascender, porque ponle, no, o sea, yo estaba como en un punto medio, pero si deseas trascender en este medio, necesitas una de dos cosas: dinero o hacer cosas o pasar por cosas que no quieres pasar. Entonces fue cuando yo me di cuenta como que realmente quiero esto, porque obviamente al principio pues es algo muy bueno, es como digo, ¿no? O sea, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ya cuando lo malo va ganando es cuando pones las cosas en una balanza y dices, creo que no va por ahí. Obviamente mi proceso de aprendizaje fue muy duro y con el tiempo, pero pues son cosas que uno va aprendiendo en la vida y yo agradezco de que tuve como esa oportunidad para formarme como persona y saber qué sí quiero y qué no quiero. Un tema muy importante es la fidelidad, que es un tema súper importante para las agencias y que lo toman mucho en cuenta, o por lo menos cuando en mi tiempo yo así lo viví. Y es un tema bien complicado porque yo estoy de acuerdo en la fidelidad, pero cuando hay justicia o cuando hay un trato justo, ¿no? Me di cuenta que las agencias, entre agencias, hay una rivalidad externa, pero interna no existe, o sea, son amigos. Y al único que ponen entre la espada y la pared es al modelo. Y siempre me sentí como una persona que no tenía valor, que no podía opinar, que no podía decidir, que no podía decir nada, o sea, como que solamente te ven como un títere, o sea, como algo que pues lo aceptas o no, quieres o no. Entonces obviamente tú dices, pues sí, ¿no? Ocupo trabajo, ocupo dinero, ocupo experiencia, entonces eh, hay muchos temas de esos, de la fidelidad, porque eh, para darme a entender y explicar un poquito el contexto de por qué digo lo de la fidelidad, es porque muchas de las veces las agencias te piden fidelidad a uno como modelo,
Pero si haces algo que no les parezca a ellos, que ni siquiera es malo, solamente a ellos no les parece, eh, te castigan. Y existen los famosos castigos. Entonces, los famosos castigos, ¿cuáles son? No te dan trabajo, no te recomiendan, no te llaman y ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya ellos no te están empezando a tomar en cuenta, obviamente a ellos no les importaba si tú tenías que pagar tus cuentas, si tú tenías que comer, si tenías problemas, a ellos como que no les importaba porque eh, al final te pedían fidelidad, pero ellos no te daban la fidelidad. Y yo lo entiendo, o sea, es un trabajo y quizás si tú no les estás funcionando, está perfecto, pero obviamente una, cuando hay un tema en el que te empiezan a castigar y todo, pues tú qué haces, pues tratas de buscar trabajo en otro lado, ¿no? Entonces, la fidelidad es un tema súper duro, súper complicado también de entender. Yo tuve que procesarlo por un tiempo, pero al final como que me cayó en cuenta de que me di cuenta que entre agencias pues son amigos y todo, pero a veces al modelo lo hacen sentir como, no, pues es que tú me perteneces a mí, tú no te puedes ir a otro lado a trabajar, aunque yo no te quiera dar trabajo, te tienes que aguantar. Y como en todo, existe la explotación laboral, como en todo, ¿verdad? Pero bueno, la explotación laboral en este medio es algo súper típico que pasa, es algo que te desvalora como modelo, como persona. Es una realidad porque haz de cuenta que pues obviamente pues el agente ya te vendió. Al final de cuentas, ya te vendió, ya cobraste, ya te pagaron y tienes que acatar indicaciones del que te compró. O sea, suena raro, pero es una realidad. Entonces, a mí me pasó muchas veces eso que era como, no sé, ya tenías más de 8 horas trabajando y seguías trabajando por el mismo dinero. Y esto no me pasó una vez, me pasaron muchísimas veces. Una vez me pasó una jornada de 24 horas. O sea, literalmente fue de 4 de la mañana que nos despertamos, maquillaje, peinado, locación, todo. Y se terminó a las 3 de la mañana del siguiente día. ¡Wow! Fue fue extremo ese día, la verdad. Pero es a lo que voy, ¿no? O sea, si te están pagando como lo justo, pues dices, ok, está bien, ¿no? O sea, a veces hay llamados que tienes que estar trabajando por muchas horas y ya después no trabajas, dices, bueno, pero a veces esa explotación laboral es como que te dicen, vas a hacer este trabajo, pero nunca te dicen como de qué, a qué hora, o si es todo el día. Entonces tú ahí ya decides, ¿no? Si estás dispuesto a hacerlo o no. Y a mí me llegó a pasar muchas veces eso, que las agencias no cuidan a sus modelos y pues es un trabajo muy pesado. Mucha gente, y me ha tocado sobrellevarlo por mucho tiempo, creen que esto no es un trabajo, que no vale, que no tiene sentido, que como que, ay, qué divertido y qué padre, pero es más que un trabajo. O sea, yo lo veo así, por lo menos, a mi experiencia. Porque tienes que estar lidiando desde ser una persona súper profesional. A los 15 años, a un niño, ¿qué le pueden dar de trabajo? No sé, estar atendiendo una paletería o algo así como muy simple, se podría como que decir. No desvalorizo ese trabajo porque también tiene su chiste, pero es un trabajo para personas que tienen 15 años. Entonces, cuando tú entras a este medio tienes que aprender a ser súper puntual, tienes que comportarte a la altura, tienes que aprender de cifras, de números, de negociar, tienes que lidiar con personas que ya están mucho más preparadas que tú, saber contestar, llegar temprano a los llamados, ser súper profesional. O sea, si no te gusta cómo te visten, tú tienes que sentirte segura, estar segura, tienes que trabajar jornadas muy largas y son muchas cosas las que tienes que tomar en cuenta
que mucha gente dice, es que eso no es un trabajo, y desvalorizan todo el trabajo que tú haces en este medio, pero siento que es importante decir eso porque, no sé, o sea, a veces me siento como que digo, ay, qué mal pedo que la gente piense eso, pero no saben todo el trabajo que conlleva. Obviamente este tipo de responsabilidades son para gente adulta y cuando tú eres una persona que tiene 15 años, pues tratas de comportarte a la altura y de que te tomen en serio y que tomen en serio tu trabajo, que eres una persona profesional, ¿no? Entonces tienes que lidiar desde muy chico con este tipo de temas que son muy complicados, que tienes que aprender a socializar, a estar en eventos. Y otra cosa es como que tienes que estar todo el tiempo perfecta. O sea, yo me acuerdo que era como esto, super actitud, porque si no, pues bajas la energía de todo el grupo. Entonces es como que super actitud, que no sé qué, que súper potente y todo. Entonces, pues es un tema difícil. Y también tienes que aprender a lidiar con los famosos contratos. Los contratos es otro tema que, wow, lo que me tocó, siento que por una parte la libré, quizá para otros no, quizá para otros, ay, qué mensa, shala, pero el tema de los contratos es muy choqueante. Se los juro que yo me sentía como el demonio neón, como Black Swan. O sea, yo me sentía como él dice en el País de las Maravillas, de que yo así súper inocente y contrato o cosas así. A mí cuando yo entré a la agencia me explicaron y justamente eso fue como que, gracias que me explicaron, pero fue como, nunca firmes un contrato porque normalmente los contratos se benefician las personas empresarias y no el modelo. Y sí lo corroboré ya tiempo después, pero eso fue lo primerito, como el primer consejo que me dieron fue ese. No firmes ningún contrato porque normalmente esos contratos te atan a ellos a pertenecer, o sea, a que ellos son tus dueños, pueden hacer contigo lo que quieran, o sea, desde físicamente, si te quieren cortar el pelo, si te quieren rapar, lo que sea, y estéticamente, o si ellos quieren que trabajes para una marca que a lo mejor tú dices, oye, no estoy preparada para hacer eso, ellos lo podían hacer. Pero cuando tú firmas un contrato, se supone que te tienen que ellos también prometer trabajo o te tienen que decir, yo te prometo tanta cantidad al mes. Pero normalmente los contratos no eran así. A mí me tocó pues varias veces contratos en donde súper matadores, así de que, y pues para marcas que pues quizás en ese tiempo sí eran sonadas, no quiero decir nombres, pero pues eran productoras o marcas así de renombre famositas, pero era como que nosotros tenemos el poder de hacer lo que quieras con nosotros, no puedes exclusividad, no puedes trabajar con nadie, fidelidad, todo y todo, la. Y nunca decía, te voy a dar trabajo, tanto al mes, este tipo de campañas, nunca decía eso. Entonces, obviamente cuando eres nuevo, pues te brillan los ojos, tú dices, wow, qué padre, yo quiero hacer eso, quiero luchar por mis sueños, pero eso no, o sea, para mí, mi realidad no era una opción, porque eran contratos muy fuertes y muy difíciles. Yo conozco también personas que llegaron a firmar esos contratos y eran como que, güey, no me dan trabajo, estoy aquí atorada, no puedo hacer nada ni aquí ni allá. Entonces son cosas que pues son unas por otras y que pues al final cada quien pues decide, ¿no? Cómo vender su alma al diablo. Y obviamente pues a muchas niñas las convencen con venderles estas ideas de, es que tú vas a hacer esto, tú vas a ser famosa, o cosas así. La primer problemática que yo enfrenté, y la neta pues sí estaba chiquita, fue, las agencias siempre tienen a sus favoritas, la verdad. No importa, no hay problema, pero es una realidad. Siempre tienen a sus favoritas, pues son las niñas como que les ven como que les van a dejar más dinero, que quedan más en proyectos, que las proponen más, ¿no? Entonces, la neta, yo cuando entré por primera vez a esa agencia, a mi primera agencia madre, pues al principio todo súper bien, me mandaban a castings, shalala, todo muy bien. Pasa el tiempo y siempre para ellos, para las agencias, New Face es como caras frescas,
la nueva cara. Y pues, o sea, como que eres ¿cómo se dice? O sea, cuando algo es nuevo y eres como la sensación, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando pasa, no sé, algunos meses o un tiempo, eh, pues ya es como que ya no te dan tanto foco, que eso es algo que yo digo. Yo siento que las agencias deberían de solamente tener como el apoyo a sus talentos. Y, y pues si de plano ven que no, pues ya vete a otra agencia o todo, ¿no? Para que no haya esta problemática. Pero a mí, mi primer problemática que me pasó y fue muy rara y desconocida para mí, no sabía cómo manejar la situación, no sabía nada del tema, fue porque en ese tiempo hubo un casting muy cool que era para una marca de maquillaje, era como un video cinematográfico en donde iban a enseñar como la marca de maquillaje. Y la agencia para la que yo estaba trabajando mandó a su talento como que top en ese tiempo y a mí no me habían mandado ese casting. Entonces, yo ya después de eso me enteré después, pero me mandaron ese casting un conocido, otra persona, y yo dije, pues voy a ir, porque era una castinera de como de películas, de como más grabaciones, no tanto como de modelo, porque pues es diferente el medio, ¿no? Entonces, me mandan a mí ese casting, yo voy y yo quedé, y obviamente el de la agencia se da cuenta quién quedó y se súper enojó. Y yo dije, ¿por qué no me mandan a mí a ese casting, no? O sea, me hubieran mandado y todo súper bien. Ah, pues se súper enojó porque no quedó en ese momento su top. Y obviamente le hablaron a mi mamá y le dijeron de cosas, le gritaron, no te vuelvas a parar aquí, ni tú, ni tu hija. ¿Cómo es posible que hagan eso? O sea, yo siento que hasta cierto punto está bien que uno, si trabaja con una agencia, lo más padre que le puede pasar a una modelo es firmar un contrato justo y que una agencia te represente, pero esa no es mucha de las realidades, ¿no? Yo estoy hablando de algo muy cerrado que es Guadalajara. Obviamente ya en otros lugares no sé bien, pero yo siempre me mantuve como en ese perfil bajo. Entonces, no porque yo me haya mantenido en ese perfil, sino que el sistema pues ya no te deja escalar más, es lo que decía, como que ocupas o dinero o pasar por cosas que quizás no quieres pasar. Entonces, básicamente nos corrieron y yo decía, pero pues, o sea, tan fácil es mandar a las personas al casting y que quede la mejor, o sea, ¿por qué esa preferencia y por qué no tomarme en cuenta o tomar en cuenta a otras chicas, ¿no? Pero bueno, así me pasó mi primer problemática. Obviamente yo no hice problema, ya no me volví a parar ahí. Eh, la persona que era la dueña de la agencia, pues yo le dije, oye, pasó esta situación con, con el encargado de esto, pues de este tema. Y pues me dijo, lo siento, pues ya sabes cómo es y pues ni modo, ¿no? O sea, ella no pudo hacer nada y pues yo entendí y obviamente ni soy la última modelo en la vida para ellos, ni ellos iban a ser como mi última opción de trabajo. Entonces esa fue una experiencia um, que no sé, en ese momento me sentí como que, güey, hice algo mal. Ya después entendí que no, porque ellos no te estaban dando trabajo. Y pues yo necesitaba dinero, trabajo, comer, la papa, tía. Les voy a compartir 3 experiencias muy personales, sinceramente muy personales. Una fue con un líder de opinión que conocí en una portada de una revista y esta persona fue un foco rojo para mí en ese momento porque les voy a platicar esa experiencia concisa. Era una persona que tenía poder, obviamente, lo conocí, también conocí a mi mamá, todo bien, ¿no? Pero después me empezó a decir que él me iba a dar estatus a mí como de imagen y yo me quedé,
O sea, ¿qué quieres? ¿Que yo sea como algo de tu dama de compañía o qué? Y yo me quedé, no, 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 o sea, pues yo no busco eso, la verdad. Respeto a cada quien que haga lo que quiera y lo que sea, pero pues obviamente a mí se me estaba vendiendo una idea, porque haz de cuenta que al principio me dijo como que, y eso es otra cosa, los certámenes de belleza, yo nunca le quise entrar a eso, porque es un tema súper desgastante, súper complicado, denigrante, te hacen quedar mal, te prometen cosas. No sé si han visto como siempre critican a las mises de que, ay, ¿por qué se enoja? Porque gana a otra persona, a otra mujer. No solo es eso, es que a las dos les prometieron la corona, solamente una la gana y obviamente la otra sacrificó un montón de cosas y para ella es súper choqueante que hice todo esto para nada, o sea, como que se quedan en shock, no tanto la envidia o sea, siempre pasan cosas así. A mí me pasó en este tema que él tenía el poder en ese momento. Eh, Incluso me dijo de que había entrenado de que a Cristiano Ronaldo y cosas así. Yo la verdad, no, por ser como soy, no me impresiono tan fácilmente con ese tipo de cosas, como intereses que yo tuviera, ¿no? Por otro lado. Pero yo, esta persona me prometió a mí que me iba a poner un departamento en Miami para yo poder ir a concursar a Miss Universo y que él tenía el contacto de la persona que decidía quién ganaba Miss Universo. Y esa persona era Donald Trump. Que no sé si esté bien que esté diciendo estas cosas, pero esta persona me prometió todo eso, me pintó todo de rosa. Obviamente muchas niñas, pues es su sueño, wow, qué padre, y lo hacen. Después me enteré de unas cosas horribles por parte de esa persona, pero no sé si, no quiero mencionarlas porque son temas fuertes y delicados, pero descubrieron a muchas chicas en ese lugar y pues que no querían estar ahí. Y, ay, no sé, o sea, siento feo, pero no sé, doy gracias que tuve el valor de decidir no aceptar ese tipo de cosas. Eh, Ese fue una. La otra fue, déjeme checar, un fotógrafo crazy que se obsesionó. Y no estoy diciendo como que solamente me pase a mí, solamente estoy diciendo mi experiencia y cosas, puntitos que me marcaron de alguna forma y que me ayudaron a entender muchas cosas. Y no dudo que a otras tantas mujeres les haya pasado, pero era un fotógrafo tan insistente que caía al acoso. Después me enteré que él vendía las fotos que le tomaba a las chicas y yo me quedé como que, güey, ya no te quiero hablar, me seguía hablando por otros teléfonos, yo lo bloqueaba. Era un acoso, te lo juro, como de 10 años. O sea, una vez lo conocí, trabajé con él. Su trabajo, yo siempre he dicho, es un trabajo que es muy bueno. Trabajé con él, pero simplemente sus maneras y sus formas de tratar a las personas, o sea, como que de insistir tanto en algo fue muy desgastante. Y a mí algo que me causa mucho conflicto es que las personas te insistan tanto cuando ven que tú no quieres hacer algo. Entonces, esa fue otra ocasión que nunca me he animado a hablar de ese tema como mucho a profundidad, porque pues también es un tema como medio fuerte, pero esa es otra. Y de las personas oportunistas, entre como modelos o talentos, se da mucho que a veces pues vas a locaciones, te quedas a dormir en otros lugares y pues obviamente siempre va a haber gente oportunista. Y más cuando tú eres una persona que no tiene su mayoría de edad y pues la gente ve eso y se quiere aprovechar o cosas así. No voy a tocar tanto ese tema porque es un tema también fuerte para mí, pero son temas de personas que son oportunistas, que se quieren aprovechar, que te quieren comprometer y obviamente uno a esa edad no sabe cómo reaccionar. Tú a veces a lo mejor dices, no, de que no, yo me paro y le digo en ese momento, pero cuando te pasa y cuando quizás no tienes como esa madurez, no sabes qué decir. Y eso fue algo que a mí me pasó, o sea, como que me quedé así como,
en shock. Y fueron muchas cosas por las cuales yo me empecé a alejar. O sea, como cosas negativas que me empezaron a afectar. Y bueno, pues ya van pasándonos como a otro tema. Yo me convertí como en una Cara Delevingne, no digo por su belleza física, sino porque no sé si han visto esa foto en donde se ve de que destrozada, despeinada. O sea, obviamente no todos somos perfectos, todos nos vamos a ver así cuando estamos en nuestra casa a gusto, pero literal yo me convertí en esa persona todo el tiempo, o sea, 24/7. O sea, era como que eh, despeinada, no me quería maquillar, no me quería poner tacones, no me quería poner ropa de mujer. Por tanto, estar así, pues, trabajando como en ese medio, era como que, ay, yo ya no quiero hacer eso. O sea, yo ya me harté de estar así súper arreglada, y eso fue como que algo que me marcó. O sea, yo tuve mi etapa de vagabunda, así se los digo, libremente, felizmente, y no me arrepiento. Un tema súper potente es que yo tengo el cabello rizado, muchos no saben, pero ese es un tema súper fuerte porque obviamente las personas no saben tratar ese cabello, ese tipo de cabello. No sé si tú te sientes identificado, pero tener el cabello rizado es un pedo para las modelos, porque normalmente pues las campañas no solicitan cabellos rizados, o por lo menos en ese momento de mi vida. Pero oigan, no digo que no sea bueno trabajar con marcas, con campañas, eso es algo que a mí siempre, pues algo que he respetado, pero wow, el maltrato de cabello que te hacen. Yo me quedé pelona, me quedé aquí 3 pelos, calva, total. Y es un tema que, no sé, es muy fuerte porque como obviamente vives de eso y te quedas calva, es como que no manches, pues ahora qué voy a hacer. La sociedad estos temas los tomaba, o por lo menos para mí fue un tema complicado, porque la sociedad te empezaba a cuestionar como de tu físico, como que ya la están poniendo a dieta, ya está bien flaca, desnutrida, eh, tenías que ser perfecta. O sea, si en algún momento querías estar fachosa, era como que, güey, no eres modelo, así, o sea, como que te juzgaban. Y luego que me tocó presenciar de que es que las modelos son putas, y que eso no es un trabajo y que eso no vale. Y luego la gente se hace idea como que no, es que ella ya tiene mucho dinero, ya es millonaria. Y pues ellos también, mucha gente obviamente no sabe que esos trabajos son como que a veces te pueden hablar en una campaña súper buena, pero puedes durar un mes sin una campaña, 2 meses, 3 meses, o sea, depende, ¿no? Voy a tocar ya 3 puntos para finalizar este podcast. Espero que te sientas como atraído por este tema. Las consecuencias, literal, me hice una persona súper desconfiada. Y bueno, como conclusión y como aprendizaje, yo siempre recomendaría que si decides quedarte en ese medio y que es algo que te gusta y es algo para ti, también aprendas a hacer otras cosas para que estés más preparada y por cualquier cosa que pase, tú tengas como tu opción B y no te quedes como en las mismas de siempre. Es algo que yo, en mi caso, pues decidí dejar eso, pero creo que me agarré también de otras cosas y otras habilidades que puedo experimentar y desarrollar. Por ejemplo, yo tengo como 4 años que me alejé de este medio, más o menos, y pues yo dije, la neta es que a mí me gusta mucho la creación de contenido, me gusta editar, me gusta tener ideas creativas. O sea, toda esta parte siempre me ha gustado y dije, bueno, quizá no sea por este medio, pero puedo tomar y desarrollar estas herramientas conmigo y ser feliz y estar a gusto en mi casa, o sea, con mi cámara grabando, o a veces me tomo mis sesiones de fotos sin tener que lidiar con personas que quizás pueden ser groseras contigo o pueden malinterpretar las cosas. Entonces, siento que por una parte es eso, y otra cosa que yo admiro y que no es nada fácil decir adiós a este tipo de trabajos porque te sientes con la necesidad de, de que tú necesitas ese lugar para el que trabajaste. Entonces es muy difícil decir adiós y aceptar que vas a hacer otro tipo de cosas, y eso es algo que admiro de mí porque no cualquiera de venir como de una imagen de ser modelo y que
tienes que ser una persona como quizá como en el foco en el que pertenecías en ese momento, ahora tienes que hacer otras cosas súper diferentes, o sea, es como un toquecito de quitarte el ego y de decir, yo voy a hacer otras cosas y no importa, y está bien, o sea, no hay ningún problema. Entonces es algo que me ha dado como mucho aprendizaje el poder decir adiós cuando los ciclos se terminan y antes de que pasen cosas peores. Y fíjense, también con la presión que uno carga o cargaba, es que cuando eres modelo, te dicen como que, ay, pero es que está bonita, pero está mensa. Entonces, por eso digo que siempre hay que tener como otras herramientas para que estés más preparada. Y pues obviamente en algún momento de tu vida se te va a terminar ese estereotipo y pues me acuerdo que una persona me dijo, yo sé que para poder trascender en este medio ocupas tener o mucho dinero o poder o hacer cosas que no te gustan. Entonces es como esta línea en este límite que ya no puedes pasar porque es algo mundial, o sea, no es como que tú estés mal, sino como que es algo mundial y, y pues son cosas que debes de aceptar y de admitir. Y yo conocí a una persona que me dijo, tú quieres, o sea, toda la vida ser modelo y en algún momento se te va a acabar eso y qué vas a saber hacer. Entonces yo dije, no, pues, o sea, no me gustaría que me pasara eso. Y pues que hay personas que no saben decir adiós y que siempre se ponen en ese plan de que yo quiero esto, y a veces terminan siendo, no sé, imagen en expos o cosas así. Yo no critico ese trabajo, ni mucho menos, o sea, es un trabajo súper respetable, pero muchas de las veces, o como yo veía la situación, te desvalorizan. Yo realmente ya nunca me quise centrar en eso, porque a veces, puedes caer en eso, pero yo ya no quise caer en eso y he visto que muchas veces, pues obviamente como mujeres te desvalorizan, te hacen sentir menos y pues siento que ese no era como el propósito de mi vida. Entonces, a mí me gusta mucho la creación de contenido, me gusta la creatividad, me gusta inventar, me gusta tomarme fotos, me encanta la fotografía y a veces está bien solo estar contigo y la cámara y tomarte una sesión de fotos bonitas sin tener el compromiso de que una persona a lo mejor esperaba algo de ti y hay una confusión y luego tienes que aclarar eso. O sea, a mí me pasó que me decían, es que tú te ves como una persona súper cerrada, que no sale, que no convive. Y a veces, pues quizá con esto puedan entender el por qué, porque a veces las personas que quieren salir contigo no solo buscan una amistad, o sea, buscan algo más. Y, y pues es algo de lo que aprendí, me tocó aprender. Y pues lo único que sí siento así como medio gacho, pero lo entiendo porque siempre fue un medio muy superficial, fue el hecho de que no tuve una amistad de ningún tipo en este medio. O sea, como que todo era muy pasajero. Y obviamente me pasaron muchas más cosas, pero siento que esa es una de las cosas que también digo, ay, pues qué mala onda, pero pues así es. Y claro que nunca digas nunca, pero por lo menos en el medio del modelaje no he estado muy activa que digamos. Sigo teniendo un contacto con una agencia, pero es de talento, es como de actuación. Y esa agencia pues siempre ha sido respetuosa y todo, siempre te dice las cosas como son. Es un poco diferente la dinámica de una agencia de talentos de mucho tipo de perfiles que una agencia de modelos. Y no tengo el contacto como para tener la idea de que quiero trabajar en eso, sino como actualizarme y como decir, pues quiero ver ahora cómo se manejan. Y así muy de vez en cuando mando un casting. Esos castings son muy masivos y la mayoría de veces no quedas porque son castings muy, muy grandes, pero ahí una vez cada año mando algún datito mío que me piden, porque a veces sí siento gacho que me buscan y no contestar y eso se me hace mala onda. Entonces, a veces digo, bueno, pues creo que voy a mandar este. Y pues para yo actualizarme, aprender y grabarme y ver qué onda conmigo y todo eso, pues todo sirve como experiencia, aprendizaje y
hasta expresión corporal y todo. Entonces, espero que les haya gustado este tema. Siento que me abrí mucho y que pueden conocer un poquito más de mi personalidad. Espero que les haya gustado este tema y poder seguir hablando así libremente de temas que me vayan llegando a la mente, a la cabeza. Bye.